Cuando uno quiere realizar mediciones de tensión continua, siempre tiene que tener mucho cuidado de las tensiones termoeléctricas, que se generan en la unión de dos metales debido a la diferencia de temperatura entre ellos. Dependen del tipo de material y de cómo es realizada la unión. Acá tenemos un ejemplo para mostrar el efecto. Al cable coaxil lo uní a un terminal tipo binding post de buena calidad y en sus extremos puse un cable de cobre uniendo los dos puntos. Entonces lo que estamos midiendo es un cortocircuito, es decir, tenemos que medir 0 volt. El osciloscopio es un osciloscopio especial que nos permite medir en un rango de 50 microvolt, es decir, la división aquí es de 50 microvolt. Así que en este momento podemos ver que la línea verde está un poquito por abajo de la línea punteada central del display y más o menos son unos 10 microvolt. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Para hacer el efecto de la tensión termoeléctrica muy apreciable, lo que voy a usar es un caloventor para calentar el conector. Y vamos a ver qué pasa. Primero, ahí ya está encendido. Lo acerco, vemos que se aparece un poco de ruido electromagnético, pero no cambia la tensión de manera apreciable. Ahora lo que voy a hacer es prenderlo y apuntar hacia el conector. Bueno, en ese ratito, como ven, llegué a unos 50 microvolt. Antes estaba en menos 10 microvolt, ahora estoy en 50. Hubo una variación de 60 microvolt de tensión. Y ahora vemos, despacito, que la tensión vuelve a su valor inicial. Justamente depende de la temperatura. Cuando lo caliento, cambia el valor. Cuando solo se enfría, vuelve al valor previo. Esto nos da algunas conclusiones cuando uno tiene que hacer circuito de medición de continua o cuando tiene que realizar una medición y necesita tener estos órdenes de sensibilidad. Primero y principal, hay una constante de tiempo asociada al calentamiento del dispositivo, del conector en este caso. Entonces las tensiones termoeléctricas ahí son lentas y generan un ruido de baja frecuencia. Depende de la variación de temperatura y depende del tipo de metal. Entonces, ¿cómo hacemos para disminuirlas? Hay que usar metales típicamente bañados en oro, porque tiene una buena tensión termoeléctrica con el cobre, o cobre con cobre, pero el cobre tiene que estar limpio, porque el cobre con óxido tiene una muy mala tensión termoeléctrica, es una de las peores. Entonces tiene que ser cobre limpio, eso es una buena idea, siempre limpiar los conectores antes de usarlos. Y el otro punto es que estén a la misma temperatura. Entonces en un circuito hay que buscar que los conectores estén más o menos a la misma temperatura. No poner cerca de una fuente de calor, por ejemplo. Y por el otro lado que tengan una constante de tiempo térmica similar. Acá esta variación la vemos porque el cable de cobre que esté acá se puede calentar muy rápido, pero el terminal en sí mismo, como es grande y tiene mucha masa, se calienta lento. Entonces ahí vemos una diferencia por qué puede ser esta tensión termoeléctrica tan grande que se genera. Todavía no volvió a su valor pasado, todavía se está enfriando, pero si lo dejo un rato más va a volver.